que nos escuchemos más. Nosotros estamos intentando de dar todo el diálogo necesario con el gobierno. No es tan así, Carlos, porque usted acaba de decir que si le sube la retención, no están dispuestos a negociar retenciones. Entonces nos podemos escuchar más, pero si nadie cede, o sea, nos escuchamos el vicio. Digamos, si uno va a escucharse o va a un debate es porque puede llegar a cambiar su visión. Ahora, si usted dice, no, yo de esta no me muevo, ¿para qué nos escuchamos? ¿Para perder el tiempo? Es que hay que indicarle cuáles son los límites. Está perfecto. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Gracias. Muy respetuosos los dos por estar acá. Vamos a ir al Congreso. Hoy se trató la ley de, para mí también, de privilegio de los jueces. Así se levantaba la oposición cuando se conseguía quórum. Un tanto desprolijo, la verdad, que el oficialismo, un quórum totalmente desprolijo. Ahora Gabriel Pepe, que cubre justamente el Congreso y que tiene mucho conocimiento del tema, nos va a contar por qué se llegó a esta situación. Pero vamos a hablar entonces de cómo se discutió la ley de privilegios del Poder Judicial. Gaby, dale. Bueno, a ver, ¿por qué se generó este ruido con la presencia de Daniel Scioli en el recinto? Que la oposición se fue de ahí diciendo que Daniel Scioli no podía estar ahí porque es embajador en Brasil. Técnicamente, en realidad, Daniel Scioli todavía no es embajador en Brasil, ¿no? Se le aprobó el pliego en el Senado, pero todavía no presentó las cartas credenciales en Brasil y, lo más importante, todavía no renunció a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados le tiene que aceptar la renuncia. Esa instancia todavía no pasó. O sea, Scioli no se le aceptó la renuncia. No se le aceptó la renuncia. Formalmente Scioli todavía es diputado. Formalmente exactamente, sí, todavía formalmente es diputado, así que podía estar sentado en el recinto. Técnicamente sí, legalmente sí. Bueno, vamos a conceder que efectivamente es un poco desprolijo. ¿Por qué pasó, ¿no? todo esto? ¿Por qué pasó? Bueno, llegó con lo justo el oficialismo a conseguir el quórum. Son 129 diputados los que tienen que estar sentados en el recinto para poder dar inicio a la sesión. La verdad, el Frente de Todos consiguió el número justo, 129, sí, con lo justo, con los 2 diputados de la izquierda sentados en el recinto, con 4 diputados del Interbloque Federal, que es el que conduce Eduardo Balibuca, y con los diputados del Interbloque que conduce José Luis Ramón, el mendocino. La verdad es que le faltaron 3 diputados propios al Frente de Todos. ¿Faltaron por qué? Faltaron, no sé, digamos, por qué motivo, pero faltaron Magdalena Sierra. Bueno, por diferentes motivos personales. Hay un diputado, Gualberto Allende, que lo operaron, así que, digamos, esa es la... por eso había faltado. Después Liliana Chambrún y Magdalena Sierra, que es diputada de la provincia de Buenos Aires, es justo la esposa del intendente de Avellaneda, Ferraresi. Te corto un segundito ahí. Pablo, sí. ¿se falta porque se falta o porque se está mal? ¿O se falta y hay una intención política en el faltazo? No, a ver, las faltas del Frente de Todos hay que entenderlas por cuestiones personales y si se quiere algún manejo desprolijo del quórum a la hora de una sesión que era muy definitoria. Sí. Después lo que te quería decir es, para que la gente que escucha vea, a ver, lo que pasó con Scioli, comparto por ahí la visión de Gaby, que es un poco desprolijo por como queda contado, y lo hablamos también en la radio hoy, pero en realidad la Constitución Nacional lo define claramente. Dice, a ver, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial son poderes autónomos. El Poder Legislativo tiene sus propias reglas. No es que porque vayas a tener un cargo en el Ejecutivo, que todavía no es oficial, porque no está publicado, Scioli dejaba de ser diputado, porque si no lo aceptaba el pleno de la sesión de la Cámara de Diputados, él sigue siendo diputado. Y lo otro es un dato político, que hay que decirlo porque si no queda de largo. Si Scioli renunciaba, iba a asumir un diputado al Frente de Todos. Sí, claro. Con lo cual no es que esto... Por eso, a ver, ya volvemos con Gaby, después de escucharlo Scioli. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, me parece que las cosas tienen que ser más prolijas. Se están haciendo prolijas en muchos lugares del Estado. Algunos se preguntan por qué todavía hay macristas en lugares sensibles del Estado, porque aparentemente esos macristas han cometido ciertas irregularidades dentro de la administración pública y lo que está haciendo el oficialismo es hacer participar a la CIGEN para que no se sientan desplazados por una cuestión arbitraria, sino por cuestiones lógicas y formales, por haber delinquido o haber cometido irregularidades. Esto mismo pudo haber pasado en el Congreso y por ahí lo que se discute es esto, porque si no se cambia el eje. Ya sabe Alberto Fernández y si no lo sabe, se lo avisamos. La corporación mediática está en contra, así como los jueces son políticos y es muy difícil separar el poder judicial del poder político porque es básicamente lo mismo, los periodistas también lo son, ¿se entiende? Entonces hay un sector del periodismo que ha decidido hacer política y esa política no se cambia dialogando, es como los muchachos del campo, no pueden dialogar porque no van a transigir el 3% de las retenciones. Entonces, ¿de qué vas a hablar? Si ya te dicen que no van a transigir con eso. Lo escuchamos a Daniel Scioli, dale. La aprobación de mi pliego en el Senado a la firma y a la consideración
del señor presidente de la Nación, y a partir de ese momento que él firma el decreto y se publica en el boletín oficial, recién ahí estoy formalmente designado como embajador. Esto está previsto que yo asuma formalmente la embajada el próximo 3 de marzo. Inclusive no presenté las cartas credenciales en Brasil, cosa que está programada, si el decreto presidencial sale, para el día 3 de marzo a la tarde. Usted tampoco presentó la renuncia en el cuerpo. No, a partir del 2 de marzo se presenta mi renuncia, como lo he transmitido a mis compañeros y compañeros de bloque, a las autoridades de la Cámara. Es decir, el 2 de marzo, porque, es decir, era mi voluntad cumplir mi responsabilidad hasta que esté como diputado, hasta que esté formalizada con la firma del decreto presidencial mi designación como embajador y publicado en el boletín oficial. La legalidad de la cosa está clara, ¿no? Fue legal el voto de Scioli. Totalmente claro. El tema es que ya, Juntos por el Cambio, primero, ayer se habían anunciado que no iban a dar quórum. Y después en la reunión de labor parlamentaria también habían avisado que iban a presentar una cuestión de privilegios. ¿Sobre qué tema le preguntaron los diputados del oficialismo? Bueno, ya lo van a ver en el recinto. Y después esa cuestión de privilegios se terminó, digamos, transformando en la cuestión contra Scioli por estar ahí sentado en el recinto. Lo tenían claramente armado. Claro, la cuestión es que yo lo que tengo entendido es que el oficialismo un poco se confió de que, ¿te acordás? Ayer, Tomás, comentamos que había un sector del interbloque de Juntos por el Cambio que estaba pensando que en realidad había que bajar al recinto, que es la línea que responde a Emilio Monzó, que encabeza Sebastián García de Luca en diputados. Bueno, finalmente ellos no bajaron al recinto. Y además hay otro problema con el interbloque federal, que es el que encabeza Balibuca, que también estaban un poco molestos porque habían pedido un lugar en la Comisión de Previsión Social y no se lo dieron. Entonces, de esos diputados del interbloque federal, solamente bajaron los 4 que responden a Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, y después, ya a la hora de la votación, bajó Alejandro del Topo Rodríguez, que bajó y votaron a favor de la ley. El tema es que, bueno, confiarse de esa manera cuando es una ley tan importante y que el Ejecutivo la manda en extraordinarias, obviamente, bueno, terminó todo en que finalmente hoy estamos hablando, en vez de hablar de las jubilaciones de privilegio, estamos hablando de si Scioli estaba bien sentado ahí. Vos no. estabas preguntando si estaba bien que llega el oficialismo con tan finito número. Sí. En lo que dice Gaby, lo voy a decir yo porque ella es periodista y yo no, y puedo hacer opinión. El Topo Rodríguez, que baja después a votar, pero no da quórum, es el diputado de La Baña. Es el diputado de La Baña. Y lo mismo que Balibuca. Sí. Claro. Con lo cual, también, evidentemente, aprovecharon esta sesión, ese sector de la oposición amigable, para pasar alguna factura. Exactamente. Me parece que sí. Señores, entramos en Rosario Narco. Vamos a hablar con 2 periodistas de Rosario, uno especialista, ha escrito libros, es diputado además, y Maximiliano Ahumada, también un colega nuestro de Santa Fe, que vienen a hablar justamente de las 43 muertes que se vienen produciendo en Rosario desde el principio de año. Dale. Rosario, una ciudad que sigue derramando sangre. Rosario, otra vez, no tiene paz. El ensañamiento en la violencia que se utiliza, el alto poder de fuego. Un nuevo crimen se suma a la lista que estremece. El crimen número 17 en lo que va del año en Rosario. Pasaron 2 sujetos en una motocicleta, al menos efectuaron 8 disparos. Estamos viviendo la consecuencia de un contragolpe político-mafioso orquestado por las bandas narcopoliciales. En lo que ocurrió en Rosario, mataron a una pareja con el bebito. Un auto a toda velocidad les disparó. Esto fue una venganza del mundo narco. Y allí fallecieron la madre y la nena y él unas horas después. Este es el crimen 38 desde que empezó el año. Hay que cortar los vínculos con el delito. Aparecen motos, aparecen autos, disparan. Ni siquiera el carnaval frena la guerra narco que hay en Rosario. Un hombre de 35 años fue asesinado de 40 balazos. Era el hijo de una secretaria del Partido Justicialista Local. Crimen número 40 en lo que va del año en Rosario. Sabía que estaba tirando ahí adentro, Rosario. Y acá matan a alguien y le ponen ajuste de cuentas. No investigan, no nada.
y además es la víctima número 40 en lo que va del año. Por primera vez se ordena matar a cualquiera. Cualquiera puede ser asesinado. Eso mete miedo, genera terror, es un hecho de terrorismo. Todos sabemos que es una situación muy difícil la que está viviendo nuestra provincia en materia de inseguridad. El asesinato número 43. 11 fueron los disparos que recibió esa puerta. Ingresaron 2 motos, acribillaron a la persona y es prácticamente se está volviendo habitual, ¿no? Con este homicidio es el número 43.